y buscan en la G, encuentran Gran Logia del Norte de Colombia. Están los teléfonos, está la dirección, y si van a la Cámara de Comercio ven nuestra representación legal, la junta directiva, todos nuestros miembros, aquí estamos. Si fuéramos una sociedad secreta no estaríamos reunidos aquí, estaríamos reunidos en alguna finca, escondidos, alguna cosa. Todos sabemos en Colombia lo que es una sociedad secreta, ¿verdad? Nosotros nos reunimos como cualquier otra sociedad, como los sindicatos a puerta cerrada y todo. Sí tenemos la cosa que nos andamos contando los vecinos porque hay un método de construcción personal y unos psicodramas que nos competen a nosotros y que realmente puede ser dibujado de pronto como fruto también de toda esta relación conflictiva alrededor de los ataques que hemos recibido. Pero si somos una sociedad secreta, no, todo el mundo sabe quién es masón, toda nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Que si vivimos de un pasado glorioso, la verdad es que sí, por lo menos sí nos gusta decir que lo que han hecho los masones, y por qué no. Es que a mí me gusta lo que hizo mi abuelo, lo que hizo mi papá y lo que hicieron mis tíos. Me siento orgulloso de lo que hacen mis hijos, porque no voy a vivir del pasado que fue glorioso realmente. Nosotros hemos aportado grandes cosas a la humanidad y por qué lo vamos a estar escondiendo, ni mucho menos. Ahora, que si somos anticlericales, no, la verdad no. La persona más anticlerical que yo conozco no es masona. Es un vecino que tengo que es cristiano, y hay que ver que no da una conversación sin decir algo de los curas y sin decir esto, que lo otro, lo demás allá. Nosotros no somos una asociación anticlerical, aunque haya algún hermano que sea anticlerical. Pero es que también tenemos hermanos que van a misa los primeros viernes y comulgan en la misa de 5 y todas esas cosas, y tenemos que respetarlo. Que si somos un club de ateos, aquí seguramente habrá creyentes, no creyentes, yo no sé, eso no interesa a cada quien, eso pertenece a la esfera personal de cada quien. Nosotros no seguimos mayor cosa, Roberto, realmente no somos un club de ateos. No estamos en una... Aquí ¿cuántos creyentes hay? Bueno, no me digan, porque eso tampoco los masones debemos preguntar al público, pero me imagino que la mayoría, por no decir, ¿verdad? Una alta mayoría pienso que son creyentes, por lo menos en Barranquilla sí. Pero hay gente que dice que si somos brujos, bueno, en esto de que los hay. Ahora, que si somos una asociación anacrónica, no, realmente hay mucha vitalidad. La logia Santa María Mañana sorprende a nivel nacional cuando uno mira el paisaje general por su vitalidad. Realmente ellos no bailan Charleston ni nada, ellos bailan a Peter Manjarres, a Marco Leonardo que baila esas cosas, baila así reggaetón y cosas así, todo. O sea, no, de verdad, o sea, eso petulantes y engreídos, estas son cosas que yo oigo. Que si son petulantes y engreídos, eso debe ser humilde. ¿Sí o no? Si no, venerable maestro, aquí hay que comenzar a trabajar con el tema de los... Pero la verdad es que la mayoría de los masones no son. A ver la señora que dice, su marido es peculante y engreído. A veces. No, es un hombre humilde. Entonces, ¿a quién creerle? Bueno, ¿a quién creerle? Ahora sí ponemos en serio. ¿A quién le vamos a creer? Existe una logia en Inglaterra que para ser, mire, en Barranquilla, el único masón que califica para ser presentado apenas, para que le estudien la hoja de vida, para que se califica para esa logia, se llama José Morales Manchego porque tiene un posgrado de la Academia de Historia Colombiana y del internado y yo no sé qué cosas más. Ahí no pueden pertenecer sino historiadores. Aquí hay problema porque aquí todo el mundo es médico. Entonces, es la primera logia de investigación del mundo, fue fundada en 1884. Su recopilación anual de trabajo es la publicación más prestigiosa de investigación histórica dentro de la masonería. Miren, en España existe este fenómeno, lo consigue en internet, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza en España. Tiene un centro de estudio histórico de la masonería española. Están dedicados a estudiar. Es que los masones decimos que hacemos de todo. Ustedes han visto el capítulo de los Simpsons que hablan de los mágicos. Hay una parte que dice, eso lo hicimos nosotros, el primer hombre eso lo hicimos nosotros, el primer hombre que atravesó eso lo hicimos nosotros, Adán fue masón, el otro fue masón, y el primero que hizo esto fue masón. Es decir, cierto que los masones dicen eso, entonces ellos se han dedicado. Y lo sorprendente de la cosa es que son 25 profesores de historia españoles y 10 profesores extranjeros, ninguno de ellos son masones. Nos están estudiando como fenómeno sociológico que
porque hemos estado en estos entes sociales, interactuando. Y ya nos están poniendo la boca, como dice Manuel. Han llevado a cabo sobre masonería, no es una cuestión muy temporal. 8 congresos, 80 libros, 600 artículos y monografías, 20 tesis doctorales, 9 cursos de verano y 12 cursos doctorales. A esa gente hay que creerle. Esa gente sabe más de nosotros, por lo menos de nuestra historia, de lo que nosotros tenemos. Es muy difícil que muchos de nosotros tengamos 80 libros de masonería en nuestra biblioteca personal. Además no se consigue nunca. Esta universidad en Inglaterra es el Centro para la Investigación de la Masonería. Promueve la investigación objetiva por parte de sus estudiantes del impacto histórico, social y cultural de la masonería, particularmente en Gran Bretaña. Está integrado por historiadores que no son masones. Vuelve y juega la academia dedicada, la academia no masónica, dedicada al estudio a la masonería como objeto de estudio. Entonces lo que está comprobado es que no hicimos. ¿Qué fue lo que no hicimos? Porque los magios ahí dicen que hicieron de todo. Vamos a ver lo que no hicimos, ojalá lo hubiéramos hecho. Nosotros no hicimos la Gran Muralla China, ni los dólmenes y menhires de Stonehenge en Inglaterra, ni las estatuas de la isla de Pascua en Chile, ni la línea de Nazca en Perú. No tuvimos nada que ver con las pirámides de Egipto, ni con el mausoleo de Halicarnaso en Turquía, ni con el templo de Artemisa en Turquía, ni la ciudad sagrada de Machu Picchu en el Perú, ni los jardines colgantes de Babilonia en Irak, ni tampoco con el coloso de Rodas en Grecia, ni los templos de Mimán en Tailandia, ni las mezquitas de Al-Aqsa en Palestina, ni el Taj Mahal en la India, ni las pirámides mayas en México, el faro de Alejandría en México, ni el Partenón en Grecia. Es que aunque masón significa albañil y constructor, no significa que todo constructor que ha habido en el mundo haya sido masón. Una de las características de la civilización humana desde hace 10.000 años, que el hombre se sentó, dejó el paleolítico y comenzó el neolítico, es las construcciones. Primero con ánimo de hábitat y después pues, con ánimo de culto, en fin, de poder civil. Ni tampoco hicimos la gran mezquita de Córdoba en España, ni el templo de Salomón en Palestina, no lo hicimos. Ahora, lo que está comprobado que no es cierto. Adán no fue el primer masón en el mundo. No hablemos si Adán existió o no. Yo nada más digo Adán no fue el primer masón en el mundo. Y he visto la discusión que está de moda en los Estados Unidos alrededor del diseño inteligente y la teoría de la evolución. En el Arca de Noé no había ninguna logia. Que hay logias que funcionan como un Arca de Noé, otra cosa, pero en el Arca de Noé no había ninguna logia. Los esenios no eran masones, era una variante muy importante, muy mística del judaísmo, creada 150 años antes del nacimiento de Jesucristo, muy importante, pero no eran masones. El cristianismo tomó mucho de ahí, en fin, tenían la vida en común, se vestían de blanco, eran una especie de monjes de la época y se apartaron de la corriente principal en una propuesta que ellos consideraban mucho más válida. Jesús de Nazaret no fue masón, eso es no saber de masonería ni saber de cristianismo. Jesús de Nazaret fue Jesucristo, y con eso le bastó para muchas cosas, ¿verdad? 2000 años de influencia del pensamiento de él y de sus seguidores. Es suficiente ya para que no vamos a decir que no fue masón. Ni Siddhartha Gautama Buda fue masón, ni Mahoma fue masón, ni Confucio fue masón. Ese tipo sí es feo. No había ninguna logia en la Atlántida, un lugar sobre la tierra o debajo del mar que nadie sabe dónde existió. Por allá un día Platón, creo que fue, dijo que detrás de las columnas de Hércules, que hoy es el estrecho de Gibraltar entre África y España, había una tierra que no sé qué y medio la describió, pero nadie sabe dónde lo están buscando. Y si no se sabe cómo, bueno, hay gente que sabe cómo era que estaban organizados su pueblo y que idioma hablaban y que no sé qué cosa, y que los extranjeros, realmente nosotros no venimos de la Atlántida, si es que existió. Ahora, ¿qué es lo que de verdad somos? Se discute y es tema de discusión, porque hay algunas incógnitas no despejadas y algunas hipótesis por verificar, que los masones actuales venimos de un gremio, de un grupo, de unos gremios de constructores que existían en Europa occidental, que construían catedrales, fortalezas, edificios, castillos.
Y digo el tema de discusión porque hay alrededor del siglo XVI en el Reino Unido hay toda una historia que sería interminable, llena de datos y nombres y reyes y fechas que se de a fines de esta charla. La masonería operativa del siglo XI al XVII, vamos a aceptar esa teoría. Y después viene la masonería especulativa moderna, siglo XVII a XXI, que es la que nosotros tenemos. ¿Por qué se le llama especulativa? Especulativa es un término que también, digamos, mantenemos los masones, pero que especular significa un poco al azar y no sé qué, ¿verdad? Hoy en día es la sección que trae el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero en términos masónicos, especulativa significa que no pegamos un ladrillo sobre otro, que no construimos, que no empañotamos, sino que pensamos que a través de las ideas elaboramos un método de construcción personal que finalmente ayuda a nuestra familia y un método de construcción social. Es decir, ya no nos ensuciamos, no nos ganamos la vida con el negocio de la construcción. Esta masonería operativa aparece en el siglo XI al XVII en Europa occidental. En el norte y centro del continente se denominan islas y lanzas, en el sur cáritas y fraternitas. Funciona como gremios económicos, escuelas de arquitectura y cofradías del siglo XI al XV. Del XV al XVII los artesanos de la construcción se independizan y forman gremios de artesanos. O sea, le hicieron un sindicato y se monopolizaron el negocio. Conocido como corporaciones de oficio en Italia, corporaciones de libre moratoria en Alemania como Estelmesense y en Francia como corporaciones de Metier. Y finalmente la masonería especulativa moderna del siglo XVII a XXI. Vamos a ver rápidamente algunos de lo que llamo los momentos estelares de la masonería operativa. Esos constructores realmente eran diferentes. Era un gremio que tenía más alta valía social por la clase de negocio que hacía. Las fachadas de las catedrales europeas que se construyeron durante ese tiempo, del siglo XI al XVII, realmente son extraordinarias, son extraordinariamente bellas, los materiales, los acabados, mucho más que los castillos y mucho más que la fortaleza, cuyos interiores se decoraban con tapices, alfombras, muebles, madera, en fin. Miren lo que hicieron estos masonerías. La catedral de Estrasburgo en Francia, esto es entre Francia y Francia, cerca de la frontera de Alemania. La catedral de Colonia en Alemania, ahí no hay una sola varilla de hierro. ¿Hay aquí algún arquitecto? ¿Ah? No hay una sola varilla de hierro. La catedral de Notre Dame de París, la catedral de Chartres en Francia, y hacían juegos. Esto tiene unos juegos de luces que han dado y de los vitrales a una serie de hipótesis alrededor de lo que se pretendía. Ellos jugaban con todos los conocimientos. Es que lástima. Miren, esta es la catedral de Santiago de Compostela en España. Miren esa belleza, no hay una sola varilla. Realmente los hombres que construían esto eran una élite especial y tenían un estatus especial, no eran todo el mundo. Esto lo construyó una logia de constructores que permaneció viva durante siglos, que fue exactamente el tiempo que duró. Muchos maestros que eran los líderes de esto lo construyeron, los acabados y todo. Y miren esto en Milán, puro mármol blanco. ¿Cómo no admirar a esos hombres? ¿Cómo no ser en aquellos tiempos de oficios, en una sociedad muy estamental, realmente admirados? Eran unos hombres que de alguna forma, ese Milán, extraordinario, mármol blanco. Ahora, en lo que ha participado la masonería operativa del siglo XVII a XXI, todos ustedes, bueno, esto es un mandil, todos saben lo que es un mandil, ¿verdad? Los que no son masones, un mandil significa adelantar. Es lo que se usaban los constructores para protegerse, para que no se les ensuciara la ropa, para que los materiales no lo vivieran, una serie de cosas. Y alrededor de eso se fue tejiendo una serie de contenidos de orden ético y moral. Y finalmente terminamos estos mandiles de lujo, que son bonitos, como los que hoy me estrené en la logia Santalverio Maña, realmente una preciosura de mandiles. En México, a los hombres que son, o sea, que son, como digo, son buenos maridos, trapean, barren, cocinan, acompañar a los niños, le dicen mandilón. Nosotros decimos otra cosa, pero le dicen mandilón. O sea. Entonces a nosotros que hacemos, un masón tiene que ser medio mandilón, tiene que valorar enormemente la vida familiar, tiene que colaborar a la mujer muchísimo.
hay que colaborar, porque la mujer es la socia en la construcción de la próxima generación, de la construcción de la sociedad. Porque no tendría que ver verdad. ¿Qué hicimos? ¿Qué sí hemos hecho nosotros los masones especulativos? ¿De qué somos herederos? Ese es el gran reto. Somos herederos de una grandeza ideológica que es mejor no estudiarla, porque cuando se estudia se asusta, pero estudiarla sirve para pellizcarse y saber que definitivamente nosotros nos debemos a los grandes avances, a los grandes hitos de la humanidad. La ilustración en el siglo XVIII, ese es Juan Jacobo Rousseau. La independencia de los Estados Unidos de América. Ahí está Washington con la vestimenta masónica, nosotros decimos con los arreglos masónicos. La Revolución Francesa, este es icono de la Revolución Francesa, pero en realidad no se refiere a la Revolución Francesa, sino a la Comuna de París. La libertad conduce al pueblo. La gran discusión hoy en día. Miren, hace cuando fue anoche, antenoche, veía yo en la televisión la Corte Suprema alrededor del tema de si las mujeres en casos especiales, de justicia, de esto, el aborto, sí. El tema que uno ve que están discutiendo Florence Thomas y las mujeres que están ahí es el tema de la libertad de la mujer para decidir sobre su propia vida. La libertad reproductiva que llaman ahora, o sea, una serie de cosas que yo no voy a tomar partido de eso, pero ese es el tema de la discusión. O sea, la libertad cada uno la concibe de la manera que le nace, que la concibe. Pero es uno de los grandes temas de la humanidad. La Revolución Francesa. Las reformas liberales de Alemania en el siglo XVIII, ahí está Federico II, paradigma de lo que llamaban el gobernante del rey ilustrado. Él no dejaba de ser rey y vivía bajo los paradigmas de la época del siglo XVIII, heredero de Rusia, pero era sumamente culto. Hizo hacer una serie de cambios liberales en Alemania que pasaron a la historia. Además, la independencia de Latinoamérica. Este es una imagen del páramo de Pisma. Ustedes saben, Bolívar atraviesa el páramo de Pisma, comienzan 4.000, terminan 1.200, 3.900 metros de altura, Bogotá está a 2.600. Esos hombres iban como podían, me decía el hermano José Morales, cimarrones, campesinos, a pie, atravesaron todo un páramo de invierno, llegaron 1.200 y esos 1.200 fue la base de finalmente la batalla de Boyacá, y después la batalla de el puente el pantano de Vargas, el puente Boyacá, y todo este movimiento sur que comienza hasta que 5 naciones, Pichincha, Carabobo, bueno, 400. Entonces, este es uno de los grandes momentos estelares. Ahí está Bolívar, que es un extraordinario masón, aunque al final de su vida inexplicablemente, por razones políticas también, hay que entender que no fue muy amable con nosotros. La abolición de esclavitud, 1852, un extraordinario masón, José Hilario López, amigo de otro extraordinario masón que dio, santanderiano, que dio el nombre de Salón, Aquileo Bárbara. Pues este José Hilario López decretó una cosa que en su época dio mucho, un gran impacto: la abolición de la esclavitud en Colombia. No habrá más esclavos. Y después de 53 años no ha vuelto a haber un esclavo en Colombia. Aunque los masones ahora nos debemos a la lucha contra otras esclavitudes sociales, como el consumismo, como la drogadicción, como el alcoholismo, como bueno, en fin, ustedes conocerán estas nuevas esclavitudes que esclavizan realmente la conciencia, el pensamiento único. La unificación de Italia, el laicismo, la separación de iglesia y Estado. Eso entre nosotros es complicado, pero cuando lo vemos, por ejemplo, entre los talibanes y el Afganistán, sabemos exactamente que allá los líderes religiosos talibanes deben estar apartados del poder para que no pongan leyes diferentes a todo un pueblo, que informen a una religión que no comparten. La República Liberal, los derechos del hombre y del ciudadano, ahí estuvimos los masones, la creación de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, pues ahí estuvimos los masones,
La Universidad Libre fue una propuesta masónica extraordinaria en época de hegemonía conservadora. Comienza sobre la ruina de la Universidad Republicana y finalmente en 1923. Es la masonería, muy casada con el Partido Liberal, en una convención nacional del Partido Liberal celebrada en Ibagué, en donde le da el impulso final a lo que el maestro Gerardo Molina llamaba una fuga hacia adelante. Y de pronto, ahí dejo la frase, una fuga hacia adelante. De pronto los masones tenemos que dedicarnos a hacer de fugarnos de esta situación coyuntural colombiana a través de la educación de nuestras juventudes. A eso apostó la masonería en 1923. Y salimos en 7 años de la hegemonía conservadora y se vino lo que se llamó la República Liberal, en donde hubieron masones prestigiosos, asumieron el mando. La Unión Europea se dice que en gran medida fue la gran obra masónica, los Alcohólicos Anónimos, el Club de Leones. ¿Quién aquí es el Club de Leones? ¿O estuvo en el Club de Leones? Nadie. El Club Rotario, tampoco hay ningún Rotario aquí. Bueno, son fundados por masones. Y cuando ustedes hablan con masones, con Rotarios, con Leones, se dan cuenta de que es compatible la filosofía de ellos. Es más, nosotros lo llamamos paramasónicos, los Boy Scouts, fundados por un masón. Los Juegos Olímpicos, la segunda generación, naturalmente, pero Pierre de Coubertin, un masón extraordinario. Los 5 aros tienen un significado masónico. La Cruz Roja Internacional también fue fundada por un masón. Los Raiders, 32 hospitales completamente gratuitos en los Estados Unidos. Se sostienen de hospital, se sostienen de donaciones privadas, donaciones públicas, en fin, dirigidos en Estados Unidos y Canadá. Y de un circo que tienen en donde los masones, así como desde el payaso hasta el de la taquilla, todos los gerentes de banco, el gobernador, el senador que pertenecen a los Raiders. Ellos están, hay una condición, ellos exigen que tengan un nivel de educación, de formación masónica alto, exigen que tengan el grado 32 de los 33 que tiene el crítico concentrativo aceptable. O sea, realmente a los aprendices se les forma y cuando realmente han captado todo este deber y compromiso que tiene la masonería de servir a la comunidad, le dicen, venga, que usted lo venga adelante, será un rider y póngase aquí. ¿Qué lugar quiere ocupar? Y seguramente venderá algodón, venderá cosas, o sea, colaborando sin sueldo completamente, y es todo un lujo, y lo cuentan como se toman fotos y todo, y es todo un lujo que ellos hacen. Y en Colombia, me perdona la publicidad, pero una especie de rider en Barranquilla, se llama la Sociedad de la Caridad, y no es porque sea vanidoso ni esas cosas, sino que realmente la obra que ha hecho en 100 y pico de años, 130 y pico de años, es extraordinaria. Y no solamente en el pasado éramos un poco operativos, hicimos una iglesia, la iglesia de Rosario, hicimos el hospital de Barranquilla y lo regalamos. Desafortunadamente tiene los males de la salud pública en Colombia, eso no se ha debido regalar, pero nadie sabía, al principio funcionó muy bien. También es un poco la influencia de la época. Y un cementerio, en donde hoy en día algunas personas a lo que se lo cuente se ríen de cuál fue la razón, la causa eficiente de que se hubiera ese cementerio. De que había un cementerio que llamaban Campo Santo, que el que no era católico o moría enemistado con el sacerdote de aquel pueblo, tenía que enterrarlo detrás de aquel lado de la pared, en los jardines de la casa, en el patio, en alguna parte. Y los judíos tenían su propio cementerio, ellos sí siempre se aparte, y tenían donde ellos estaban juntos. Total, Barranquilla es puerto, tiene mentalidad de puerto y una historia de puerto, en donde llegaban luteranos, calvinistas, por todas esas migraciones francesas, holandesas, alemanas, palestinos vinieron después. Vinieron después los palestinos. La mayoría calificaban porque eran católicos. Nada más conozco uno musulmán. Pero el punto es que los masones mundial, había un masón importante que en 1860 y pico había estudiado, hijo de una familia principal, comerciante. En Barranquilla nuestra aristocracia tiene raíces del comercio, naturalmente, porque bueno, se los puse de camino. Y mandó al hijo a estudiar a Francia, a París, medicina. Cuando aquel hombre llegó, se llamaba Eusebio de la Hoja, era un médico muy respetado, de pronto el único muelo, el médico, habrá otros 2 más, y se trajo muchas ideas de Francia. Una de ellas era crear un cementerio en donde el único requisito que se exigía para enterrar a una persona es que estuviera muerta.
es un sine qua non. Únicamente, eso seguramente es un escándalo a la época. De todos modos, después es nuestro cementerio católico, el municipio de la arquidiócesis, en fin, y ahí tenemos el cementerio universal nuestro, pero esas eran labores realmente operativas. Nosotros hoy estamos un poquito más especulativos, tenemos 60 estudiantes universitarios, ustedes lo saben, completamente gratis, becados, es un poco más especulativo. De pronto tenemos alguna vez una silla de ruedas, algunas obras sostenemos por ahí. Bueno, yo no quiero entrar en eso porque ustedes me van a ver. Yo me siento orgulloso de eso, la verdad, sí, es mi masonería. Pero de alguna forma yo digo que eso es lo más parecido a los riders que tenemos en Colombia. Y me perdonan, pero un ejemplo para todo el mundo. ¿Qué somos ahora? Aquí es el gran interrogante entre la lámpara de Diógenes que busca un hombre y el eterno dilema de Hardy, ser o no ser, el tuyo o no tuyo. Ahí estamos nosotros. Esa es la gran reflexión universal. ¿Qué somos? Entonces, ¿cómo estamos divididos? La gran logia regular es direccionada doctrinalmente por la gran logia unida de Inglaterra, muy importante. El gran maestro tiene que ser no de la aristocracia ni de la nobleza, sino de la casa real. Entonces el gran maestro de su Alteza Real, el Michael de Kane, primo de la reina, eso es muy importante. Entonces tenemos una masonería que no defiende los ideales republicanos, porque naturalmente se fortaleció en contravía por la masonería francesa, que tuvo la gracia de decapitar un rey, instaurando esa república, la primera, la segunda, la quinta, y habla de libertad, de igualdad, de fraternidad. Realmente nuestro ideario masónico que nos llega a nosotros, nos llega, es heredero de los jacobinos franceses, a través del liberalismo español, y nos llega a nosotros. Nosotros hablamos de libertad de prensa, de libertad y de todas esas cosas. Entre nosotros los masones aquí, yo creo que si algo nos uniría a todos los masones es la lucha por no instalar una monarquía en Colombia. Eso está por fuera de cualquier consideración. Yo creo que en eso sí estamos todos de acuerdo. Aunque no habrá el masón monárquico, ¿verdad? Y habrá que respetarlo y someterse a las mayorías. Este es el gran fenómeno del siglo XX. A pesar de que había antecedentes importantes en muchos siglos, el gran fenómeno es la ilusión civilizacional de la mujer en todos los ámbitos. Es la gran discusión. Pero no importa, ya se va decantando. Hay grandes logias masculinas, grandes logias femeninas y grandes logias mixtas, y todos también, y todos felices. Porque tampoco podemos imponer a las femeninas que acepten hombres, ni a las masculinas que acepten mujeres, ni a las mixtas que se definan, cada quien en lo suyo. Eso es lo civilizado, y esa es la propuesta de cómo es que habla ahorita, que es bien en lo suyo. La masonería femenina, algunos exponentes, Gabriela Mistral, el único miembro de la masonería en Latinoamérica que ha ganado el Premio Nobel de Literatura en 1945, el segundo fue Neruda en el 71, si no estoy mal, y el tercero fue nuestro García Márquez en el año 82. Pero ni Neruda ni García Márquez, desafortunadamente, pero más. Josefina Baker, una actriz, cantante extraordinaria, nació en los Estados Unidos en 1906, creo que era. Missouri, se dedicó en la juventud